Bueno, vamos a dar inicio a la tercera clase de Estadística 1. Hoy vamos a tomar el tema distribuciones de probabilidad y vamos a empezar particularmente con variable discreta. Esta primera parte de la clase contempla generalidades, después tenemos otro video con algunas cuestiones más puntuales que vamos a tomar dos distribuciones discretas, la binomial y la de Poisson, su parte práctica también, dos ejercicios y otro video más de distribuciones de probabilidad continuas y ahí vamos a ver la distribución normal. Empecemos entonces distribución de probabilidad, haciendo una diferencia entre lo que era variable estadística y variable aleatoria. Nosotros ya vimos lo que es una variable estadística, es la variable que representa los n resultados de n realizaciones de un experimento aleatorio, es decir, los n resultados de un experimento o de una muestra. Cuando hablamos de variable estadística nos referimos entonces a aquella característica de alguna unidad experimental referida particularmente a un experimento aleatorio y puntualmente a una cantidad determinada de repeticiones a las que llamábamos n minúscula. Recuerden que con n mayúscula denominábamos el tamaño poblacional y con n minúscula el tamaño muestral. Ahora estamos abordando otro tema y por eso necesitamos el concepto de variable aleatoria. ¿Y qué sería la variable aleatoria? Que de alguna manera también lo hemos dado ya. Es la variable que representa los resultados correspondientes a la población, o sea, a una repetición indefinida del experimento. Y acá sí podríamos hacer referencia a una cantidad n mayúscula de resultados de un experimento aleatorio. Esta variable aleatoria podía ser discreta o continua, eso ya lo habíamos dado en la unidad 1, y en esta unidad o en esta clase vamos a tomar la variable discreta. En ambos casos suponemos la existencia de un experimento aleatorio y repasamos esto en función de que un experimento aleatorio era una acción que generaba resultados aleatorios o que se deben al azar, es decir, que no se pueden predecir de antemano en forma individual. Y este experimento aleatorio está vinculado a una recolección de datos. Puede ser evaluar el peso de 20 animales, evaluar la temperatura de 50 días o tantas otras variables que hemos dado, ya sea discretas o continuas. En otras palabras, una variable aleatoria es una ecuación que describe o intenta describir los resultados de un evento cuyos resultados se deben al azar. O sea, esa relación o esa ecuación asocia un número con un resultado. Y esto es lo que puede ser discreto o continuo, ese resultado, dependiendo del tipo de número que arroja la función matemática. Si ese número era un número entero, la función será discreta, y si ese número era continuo, o sea que acepta la coma, esa función será continua. Bien, veamos dos ejemplos muy simples. Experiencia consistente en medir el peso de 1000 animales seleccionados al azar. Un punto muestral, resultado del experimento, es un número, el peso, por ejemplo, y la variable aleatoria está implícita, siendo para este ejemplo una variable continua. Es un ejemplo muy simple donde medimos simplemente el peso de 1000 animales. Otro experimento, y acá vamos entrando en el tema que tenemos para hoy, suponemos que seleccionamos 3 animales y registramos para cada uno de ellos si está enfermo o no está enfermo. Si está enfermo le ponemos la S de sí, y si no está enfermo la N de no. El espacio muestral del experimento es el que vemos en la diapo. Está integrado por 8 puntos muestras, en donde el primero me indica que los 3 animales que observamos están enfermos, el segundo que 2 están enfermos y el tercero no está enfermo. Los otros 2 que le continúan siguen siendo 2 enfermos y uno, bueno, está mezclado, hay uno siguiente y uno después. Después tenemos 3 sucesos en donde tenemos un solo enfermo y el último en donde no hay ningún enfermo. Bueno, se podría definir para este ejemplo una variable que asigne a cada punto muestral el número de animales enfermos, cuál sería 3, 2, 1,
0, tenemos esos valores posibles. Después lo vamos a seguir viendo en un ejemplo. Vamos entonces a empezar las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias diciendo que son modelos teóricos que describen la forma en que varían los resultados de un experimento aleatorio. O sea, que así como vimos que la distribución de probabilidad era el resultado, mejor dicho, de un experimento, ahora estamos considerando distribuciones de probabilidad, no de frecuencias. Antes vimos las distribuciones de frecuencias como resultados de experimentos, ahora las distribuciones de probabilidad son modelos teóricos, o sea que no haría falta hacer el experimento para definir una distribución de probabilidad. Y estos modelos describen la forma en que varían los resultados de ese experimento, pero sin necesidad de realizarlo. Bueno, como ya dijimos, estas distribuciones se clasifican en discretas o continuas según sea la variable en estudio. Vamos a ver puntualmente un ejemplo muy simple que es lanzar un dado. Y ese lanzamiento va a generarnos resultados. Pero vamos a distinguir claramente qué es cada cosa. El dado, bueno, es simplemente un objeto, no es ni el experimento ni la variable, es el dado. El lanzamiento de un dado, que esto sería la acción que provocamos para generar una variable, sería el experimento aleatorio. O sea, lanzar el dado es el experimento aleatorio. Los resultados de ese lanzamiento de dado sería la variable aleatoria, o sea, es la función que recoge los resultados posibles del lanzamiento de dado, que genera un espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? Ese conjunto total de posibles resultados, que van, en este caso, del 1 al 6. Y, por último, ¿qué sería la distribución de probabilidad? Bueno, la distribución es el conjunto de pares ordenados formados por todos los posibles valores de ese espacio muestral, en este caso del 1 al 6, y sus respectivas probabilidades. En este caso, si el dado no estuviera cargado, por supuesto, la probabilidad que le corresponde a cada cara o a cada valor del dado es un sexto. Definiendo esta distribución de probabilidad, diciendo que cuando tenemos todos los posibles valores, esto es importante, todos los posibles valores de una variable aleatoria y la probabilidad de cada uno de estos valores, tenemos lo que se llama distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. Particularmente si X es discreta, todos sus valores y sus probabilidades constituyen una distribución de probabilidad de variables discretas. Entonces, acá vamos a plantear otro ejemplo, también muy sencillo. Con este vamos a seguir trabajando, haciendo algunos cálculos, así que vamos a tratar de considerarlo y meternos bien profundamente en el ejemplo, que es muy, muy sencillo. Tiramos al aire dos monedas y nos interesa el número de caras. Esa sería la variable, el número de caras que aparecen al tirar al aire las dos monedas. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Entendido como todos los posibles resultados de ese experimento. Bueno, si tiro dos monedas me puede salir cruz cruz, cruz cara, cara cruz o cara cara. Esto es importante, los dos sucesos del medio, cara cruz y cruz cara, tienen una cruz y una cara, pero están planteados en un orden diferente y esto los hace ser sucesos diferentes, porque si tengo las monedas de alguna manera identificadas, la primer moneda será la que me indica la cruz en el segundo suceso del espacio y la segunda moneda, el segundo, la C. Y el tercer suceso, que es cara cruz, sería en la primera moneda me salió cara y en la segunda moneda me salió cruz. Son dos sucesos distintos. O sea que si ahora contamos la cantidad de caras que nos pueden aparecer, tendríamos para 0 cara, que sería el primer suceso donde nos salen las dos cruces, después tendríamos una cara, que serían los dos sucesos del medio, y el último suceso me genera dos caras. Cada uno de esos posibles sucesos o valores de la variable, en este caso ya son valores de la variable, tiene una probabilidad asociada que está dada
por la cantidad de sucesos favorables sobre la cantidad de sucesos posibles. Entonces, si yo tengo el 0 cara, que sería el primer suceso, que sería un suceso de 4, un cuarto. El segundo valor de la variable, que es el 1, tiene asociado una probabilidad de un medio. ¿Por qué? Porque serían dos sucesos, el cruz cara y el cara cruz, de los 4. O sea que me queda un medio. Y por último, el 2, que sería el valor 2 de la variable número de caras, tiene asociado nuevamente un cuarto. ¿Por qué? Porque es cara a cara, el suceso que le da respuesta, o sea, un suceso de 4 posibles. Recuerden que esto era así si todos son equiprobables, ¿no? En este caso, obviamente la moneda, si no está cargada, los 4 sucesos son equiprobables, por eso podemos plantear estas probabilidades a través de la teoría clásica. Muy bien, entonces el conjunto de pares ordenados, XP de X, constituye la distribución de probabilidad de X. Fíjense que la suma de esas probabilidades me tiene que dar 1. Si no me está dando 1, es porque o hice mal una cuenta o me olvidé de un valor posible de la variable. Bien, es una manera de chequear que esté todo perfecto. Bien, y seguimos con ese 1 y ahora le ponemos nombre. La suma de esas probabilidades es lo que llamamos condición de cierre, constituye la segunda condición que debe cumplir cualquier función de probabilidad. La suma de sus probabilidades tiene que dar 1. Y, por supuesto, cada probabilidad, y esta es la primera condición, cada probabilidad tiene que tomar un valor entre 0 y 1. O sea, no puede ser ni negativa ni mayor a 1. Esto ya lo dijimos la clase pasada cuando vimos probabilidad y, por supuesto, esta probabilidad como parte de una función de probabilidad no constituye ninguna excepción. Todos los valores de probabilidad están entre 0 y 1. ¿Qué tenemos acá graficado? Bueno, este es el gráfico de bastones, el que veíamos cuando dibujábamos o graficábamos las probabilidades para un experimento de variable discreta, donde lo único que cambia aquí es que en el eje de las IES, en lugar de poner la frecuencia relativa, absoluta o, o porcentual, ponemos la probabilidad. Entonces, en el eje de las X tenemos el número de caras, o sea, los valores posibles de la variable, y en el eje de las Y la probabilidad. Y el gráfico que hacemos es el mismo que hacíamos para variable discreta cuando considerábamos distribución de frecuencias, que se llamaba gráfico de bastones. Bueno, muchas distribuciones de probabilidad están tabuladas, pero no están tabuladas con la función de probabilidad, sino con la función de distribución acumulada. Y esta función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución de X, es ni más ni menos la frecuencia acumulada. Si recuerdan las distribuciones de frecuencias, ahora lo simbolizamos con la misma letra, es la F mayúscula de X, ahora se llamará función de distribución y se calcula acumulando las probabilidades hasta llegar, por supuesto, a la unidad. Fíjense, acá tenemos en la primera columna nuevamente los valores de X, en la segunda columna los valores de probabilidad, que constituirían hasta ahí la función de probabilidad, y en la tercera columna la función de distribución acumulada o función de distribución que acumula los valores de probabilidad. O sea, el primero es un cuarto, el segundo es 2 cuartos o un medio más un cuarto, 3 cuartos, y el tercero 1, porque obviamente tiene que llegar en el último valor de la variable a acumular todas las probabilidades, o sea, 1. Bueno, y el gráfico es el acumulado, el escalonado, que también vimos cuando vimos distribución de frecuencias, que simplemente va acumulando para para el 0 un cuarto, que sería el primer escalón, para el 1 3 cuartos, el segundo escalón, y para el 2 acumula la unidad.
Bien, la función de distribución acumulada representada en el gráfico debe satisfacer ciertas condiciones. También, en este caso, la acumulada tampoco se puede pasar de 1, o sea que su campo de variación está entre 0 y 1, ya que no puede sobrepasar la acumulada, al ser también una probabilidad, no puede pasarse del número 1. Si otra condición es esta, que si A es menor que B o para cualquier A menor que B, la acumulada de B es mayor o igual que la acumulada de A. Y esto implica que esta función acumulada o función de distribución es una función no decreciente a medida que aumenta X. Esto es totalmente lógico. Si a cualquier probabilidad le voy sumando otra probabilidad, en el caso que le sume 0 quedaría igual, y en el caso que le sume una cantidad distinta a 0 sería mayor. Por lo tanto, la función nunca decrece. Por eso se dice que es una función no decreciente y no necesariamente creciente, porque el no decreciente incluiría la situación en que la función en algún intervalo de x permanezca constante, o sea que le sumemos 0. Por eso es muy sutil la diferencia entre creciente y no decreciente, pero en este caso el término correcto es no decreciente. Bueno, eh, derivado de esto, tenemos que pensar que la acumulada de infinito me da la probabilidad de los valores de x menores o iguales a infinito, y esto es 1, porque nunca puede pasarse de 1. El infinito está puesto acá simbolizando la acumulada hasta el último valor, o sea que la probabilidad acumulada hasta el último valor es 1. Y por supuesto que si nos posicionamos en el extremo inferior, digamos, de ese campo de variación de la variable, la f de menos infinito o la acumulada hasta menos infinito es la probabilidad de que x sea menor o igual a menos infinito, y esto es 0. Sería la probabilidad de no acumular nada, de no acumular ninguna probabilidad. Por lo tanto, es 0. Este sería el punto de inicio de la acumulada y el 1 es el punto final. Muy bien, esta función acumulada suele estar tabulada, ya lo dijimos, esto va a ser muy útil. Solamente va a estar tabulada para distribuciones de probabilidad conocidas, o sea que tenemos que entender o ver o descubrir cuál es la distribución de probabilidad, y una vez que descubrimos de qué distribución estamos hablando, podríamos llegar a ir a buscar las probabilidades en la tabla correspondiente. Ya vamos a ver cómo se busca y cuáles tenemos a disposición. Vamos a ver también los parámetros de una variable aleatoria discreta. Bueno, de manera análoga como vimos en las variables estadísticas, los parámetros que van a resumir numéricamente las distribuciones de estas variables aleatorias son la esperanza y la variancia. La esperanza de la variable lo simbolizábamos con mu. Recuerdan que es el promedio, sería el promedio poblacional. La forma de simbolizarlo es esperanza de x, esto es igual a mu de x. ¿Y cómo calculábamos esta esperanza? Bueno, la calculamos multiplicando cada valor de la variable, cada valor posible de la variable, por su correspondiente probabilidad. En el ejemplo de las dos monedas, tenemos que multiplicar x por p de x a través de los tres valores posibles de la variable. Entonces, la fórmula genérica sería sumatoria de xy por p de xy a través de todos los valores. Si nosotros hacemos, acá en esta tablita tenemos los cálculos intermedios, x por p de x para cada uno de los renglones, o sea, de los valores de la variable, x por p de x es en el primer caso 0, x por p de x en el segundo renglón sería 1 por un medio, es un medio, y en el último renglón 2 por un cuarto sería 2 cuartos, o sea, también un medio. Por lo tanto, en esta última columnita que tenemos x por p de x, la suma de esos valores, 0 más un medio, nos da 1. Por lo que la esperanza de x es una cara en cada tirada como promedio. ¿Qué querría decir esto en términos prácticos? Que si nosotros tiramos infinitas veces
las dos monedas y vamos registrando los resultados del número de caras, que era nuestra variable. La primera tirada tendríamos, por ejemplo, una cara, después dos, después cero, después una, después dos. Bueno, si tiramos infinitas veces y hacemos el promedio de todas esas observaciones de la variable, ese promedio me tiene que dar una. Este sería el significado de la esperanza de X. Es el mu o el promedio poblacional, o sea, el promedio que obtendríamos de realizar el experimento y observar la variable infinitas veces. Bien, así como tenemos la esperanza como valor promedio y como medida resumen, tenemos otro parámetro que intenta o mide la variabilidad de esos valores o de esos valores de la variable, sí, digo bien. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad más usadas? Bueno, la variancia y el desvío estándar. La variancia de la variable en términos de esperanza toma esta forma: variancia de x igual a esperanza de x menos esperanza de x al cuadrado. Esta es una fórmula teórica de donde provendría la fórmula de variancia de trabajo, que es la que vemos abajo. La fórmula de trabajo es la que vemos eh, escrita acá: variancia de x o esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado es la sumatoria. Fíjense que el primer sumando esperanza de x cuadrado es lo mismo que definimos recién como esperanza, pero poniendo en lugar de x cuadrado. Sumatoria de los x cuadrado, cada uno por sus p de x. Y el segundo sumando es la esperanza de x, sumatoria de x por p de x, elevada al cuadrado toda la esperanza. Por eso está con el corchete. Bien, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Bueno, volvemos a tener en la tablita los valores de x y los valores de p de x, y en la última columna tenemos x al cuadrado por p de x. Bueno, 0 al cuadrado por un cuarto me da 0, ese sería el primer renglón. Estamos resolviendo x cuadrado por p. En el segundo renglón de la tablita tenemos 1 por un medio, me da un medio, 1 al cuadrado sería por un medio, me da un medio, y en el tercer renglón tenemos 2 al cuadrado por un medio, por un cuarto. 2 al cuadrado es 4, 4 por un cuarto me da 1. Y ahora sí, si sumamos los valores de la última columna, 0 más un medio más 1, esto nos da 6 cuartos. 6 cuartos sería el primer sumando de esta parte de la fórmula. Lo ponemos aquí: variancia de x igual a 6 cuartos, menos, y la segunda parte de la fórmula era la esperanza de x al cuadrado. Y la esperanza de x, acabamos de calcularlo, me daba 1. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto 6 cuartos menos 1, que serían 4 cuartos, me da 2 cuartos, o sea, un medio, o 0,5. Bueno, si uno quisiera calcular el desvío estándar, que es el que interpretamos, recuerden que la unidad de medida de la variancia es igual a la unidad de medida de la variable, pero elevada al cuadrado, por eso no se utiliza para interpretar. Tendríamos que calcular entonces el desvío estándar, y la raíz de la variancia, en este caso raíz de un medio, me da 0,71, y esta sí estaría expresada en unidades de la variable, o sea que serían 0,71 caras. Ese sería el valor del desvío estándar de esta variable aleatoria. Muy bien. Para finalizar, entonces recordemos que las distribuciones de probabilidad representan distribuciones teóricas, no son experimentales, sino teóricas. ¿Por qué? Porque se deducen a priori de un conjunto de condiciones, que son las condiciones para realizar un experimento aleatorio. Y diferenciándolas, las distribuciones de frecuencia representan observaciones obtenidas de experimentos reales.
Así, una distribución de probabilidad dice lo que se puede esperar observar en una distribución de frecuencia. La distribución de probabilidad sería la esperanza de la distribución de frecuencia, lo que se espera que pase de esa distribución de frecuencias. Entonces, volvemos a recordarlo, la distribución de frecuencias corresponde a muestras y por supuesto a experimentos, porque esas muestras son el producto de los resultados de un experimento aleatorio, y esto tiende o tiene como modelo una distribución de probabilidad, que serían los modelos teóricos o las, las, eh, los valores correspondientes a las poblaciones o a la repetición infinita del experimento. Entonces, distribución de frecuencias se asocia a lo muestral, a lo observacional, y la distribución de probabilidad es el modelo teórico. Vamos a cerrar esta primer parte y vamos a ir a una segunda parte de la clase donde vamos a ver puntualmente dos distribuciones de probabilidad discretas.